Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estén. Mi nombre es Andrés Gómez Bravo, soy profesor de piano de la Universidad de AFIT aquí en Medellín, Colombia. Y bienvenidos a este tercer episodio de charla sobre música con Cristian Restrepo y con Andrés Gómez. ¿Cómo estás, Cristian? Pues Andrés, muy bien, muy contento. Ahí estoy haciéndole publicidad a nuestro programa por el Facebook, poniendo fotos y todo esto. Porque sí, muy contento después de estar en este proyecto tan bonito, de simplemente compartir con las personas nuestra visión de la música y como lo hemos dicho antes, invitando a la gente a que opine, que esté a favor de nosotros, en contra de nosotros, en fin, de lo que sea, pero que sea un programa donde somos todos los que vamos a participar, a dialogar. Y dicho esto, los invitamos a que por favor nos dejen sus comentarios en el canal de YouTube de Andrés Gómez o en el canal de YouTube de Cristian Restrepo, donde ponemos el programa y para que por favor pues nos digan qué piensan, si tienen algo que anexar, cualquier cosa, para que eso nos enriquezca a todos. Sí, exactamente. Y suscríbanse a los canales si les gusta el Por favor. contenido para que estén pendientes de los próximos programas. Estamos haciendo un programa cada 3 semanas, ya estamos muy juiciosos. Sí, Y sí, sí. estamos teniendo como un tema específico o vamos a empezar a tener como más claridad sobre el tema específico. Hoy decidimos que vamos a hablar sobre los nocturnos, que son unas Ujú. piezas muy especiales que han venido en el repertorio desde básicamente desde el siglo XIX, como finales del siglo XVIII. Ujú. Cuéntanos un poquito sobre la historia de los nocturnos, Cristian. Bueno, es muy interesante porque la palabra nocturno como sí tiene muchas connotaciones, ¿cierto? Dentro del campo musical. La idea de la música nocturna, que eso es a lo que el nocturno se refiere, música de noche, es una idea que se viene planteando, de hecho, desde el clásico y hasta un poco antes, de hecho. Mozart escribió algunas obras que fueron escritas con la intención de ser tocadas en la noche. Pero la connotación del nocturno, de la cual queremos nosotros hablar hoy, es la más tratada en el romanticismo. ¿Ya? Entonces el nocturno es un estilo, por así decirlo, musical, donde simplemente el compositor trata de reflejar a través del piano, porque el nocturno empieza primero, sobre todo en el piano, ya después pasa a otro instrumento, de eso hablaremos después, eh, para evocar todo lo que la noche ya eh, nos hace sentir, nos muestra. Entonces, a través del piano, entonces se muestra eh, el sonido de la naturaleza en la noche. Se trata por medio de la música de describir un cielo, una luna. Entonces, la música tiene unos ciertos tintes dramáticos, no siempre tristes o oscuros, pero siempre un poco más tranquilos, un poco nostálgicos, si se quiere decir. El compositor que inventa este estilo de nocturno romántico es a John Field, compositor irlandés, y luego Chopin es el compositor que tal vez hace su mayor contribución para el desarrollo del género nocturno. Eh, lo más lindo del nocturno ha sido ver su evolución. ¿Ya? Franz Liszt también escribe un par de nocturnos sobre la época, ya cuando llegamos al impresionismo, 1910, 20, 30, y hasta hoy en día compositores aún siguen escribiendo nocturnos. Hay un compositor mexicano, por ejemplo, un amigo mío, Juan Pablo Contreras, quien escribió un nocturno bastante lindo. Hay un nocturno que yo escribí, que es para saxofón y piano. En fin, ha tenido una cierta evolución, la armonía ha cambiado, las texturas han cambiado, pero la idea de reflejar algo taciturno, algo tranquilo, nostálgico, siempre reflejando los sentimientos que la noche despierta en nosotros, está siempre ahí. Sí, sí, perfecto. Y además hace parte de un tipo de pieza para el instrumento, para el piano, que se llama Ujú. la pieza de carácter, ¿cierto? Sí. Que fue como esa tradición que empezó a partir de Chopin, incluso a partir de Beethoven con las bagatelas, que eran Ujú. piezas intentando mantener como cierta sensación o que hicieran, que reflejaran cierta emoción
o cierta historia muy consistente durante toda la pieza, distinto a lo que se venía dando hasta ese momento con la sonata, que la sonata, como la componían Haydn, Mozart y Beethoven, era un tipo de discurso en donde tenía que haber contrastes, ¿cierto? Donde había diferentes ideas, así fueran sonatas de un solo tema, como muchas veces las hacía Haydn o algunas veces Beethoven. Ese tema se iba como transformando de diferentes formas para que algunas veces fuera más triste, algunas veces más alegre. Y la pieza de carácter entonces se volvió una pieza donde hay como más consistencia. Sin embargo, hay una forma característica de la pieza de carácter, que es que hay una sección A, después una sección en la mitad B y después una sección al final A, ¿cierto? Y eso lo repiten básicamente todos los compositores, ¿no? Pues hay algunos que juegan un poquitico con la forma, pero en los intermezzi de Brahms, en los nocturnos, todo este tipo de cosas, se mantiene más o menos esa consistencia. Y como decías, perdón, y como decías, Chopin como que empezó a sacar los nocturnos basado en una estrategia que usó John Field, que era aprovechando la resonancia del instrumento, ¿cierto? En donde la mano izquierda es una mano izquierda arpegiada, haciendo algo como este tipo de cosas, ¿cierto? Utilizando como un bajo, yéndose por la serie armónica, y la mano derecha hace una melodía, que incluso mucha gente compara los nocturnos de Chopin con las arias de Bellini, que era uno de los compositores favoritos. Te quité la... Algo así. Te quité lo que ibas a decir. Sí, que los nocturnos de Chopin pues básicamente son un área de Bellini, ¿no? Donde la orquesta no hace mucho porque la orquesta está haciendo ahí mientras la soprano hace una cantidad de fiorituras y ornamentos y se queda por allá en el agudo y empieza pues a desplegar todo su poder vocal. Entonces de ahí como que se empieza a cimentar esa manera de escribir nocturnos, que es una mano izquierda regularmente pues como poco activa, aunque las manos izquierdas son bastante difíciles precisamente porque tienen que ser muy delicadas. Por el control. Pues, sí, exacto. Porque técnicamente es complicado tocarlo como en ese piano que se resalte solamente el bajo y que algunas noticas acá y que la mano derecha cante como tiene que cantar. Sí, hay una cosa muy interesante, dos cosas, las piezas de carácter. Un ejemplo muy, muy lindo de lo que son este tipo de piezas es, por ejemplo, el Carnaval Opus 9 de Schumann. Ya estas piezas de carácter lo que es una revelación muy linda durante el romanticismo, porque son piezas que tratan de describir a un personaje o un sentimiento muy específico, o una historia muy específica. Se podría a veces hasta confundir con una obra programática, pero eso ya es una cosa de una estructura más grande, más gigante. La pieza de carácter generalmente es muy cortica, te da un mensaje, como te lo decíamos, describe un personaje específico, o el sentimiento de alguien, o en fin. Y son piezas generalmente, en este caso nocturno, de gran contraste. Claro, como tú lo dijiste, de pronto no tienen esa gran escala de una sonata, pero dentro de un mismo nocturno, aunque todo es muy taciturno, todo es muy nostálgico y dramático, puedes encontrar cambios donde de una gran calma que manejas al principio llegas a una tormenta increíble, ya como en algunos de los nocturnos de Chopin. En fin, esta idea del nocturno, de por ejemplo la mano izquierda, como tú lo mostrabas, hacer simples arpegios, ¿ya? Y una mano derecha haciendo la melodía. ¿Ya? Fue una idea, claro, que Chopin desarrolló mucho, pero la onda del arpegio, ¿ya? Y de pronto para aquellos que no son músicos, el arpegio es simplemente un grupo de notas organizado de una manera muy específica, que generalmente, bueno, suena de esta manera. Eso es un arpegio.
No fue la única, digamos, herramienta técnica o musical que los nocturnos usan. Por ejemplo, Chopin usó también lo que fue simplemente el acorde con una octava. Entonces simplemente, por ejemplo, en el nocturno en do menor, ya es Chopin empieza como a transformar esa idea de que simplemente la mano izquierda tenga que hacer estos arpegios o este diseño que Field desarrolló o inició, ¿no es cierto? El programa pasado fue muy enfocado, no enfocado, pero se vio una gran influencia de Liszt, ya que hablamos sobre la transcripción. Y yo creo que hoy va a ser muy bonito este programa porque va a ser Chopin, porque claro, es el, digamos que el máximo exponente del nocturno. Y la música que vamos a tocar hoy, que va a ser la de tres compositores diferentes, es toda influenciada por Chopin y Bartók, pero no quiero pues como adelantar como la sorpresa, pero todo viniendo de esta semillita de Chopin. Y entonces nuestros compositores con el cual vamos a iniciar es nuestro compositor colombiano Luis Carlos Figueroa. Entonces Andrés, si nos cuentas un poquitico de quién es este gran maestro. Bueno, el maestro Luis Carlos Figueroa es un compositor caleño. Recientemente, hace 3 días precisamente hablé por teléfono con él porque saqué con mi esposa un CD, hago aquí el plug, una investigación de ella que hizo sobre música colombiana, música de compositores colombianos para viola y piano. Ella es violista, fenomenal. Este CD lo pueden encontrar en plataformas por Dúo Ígneo. No van a encontrar por Andrés Gómez ni por Bronwyn Sheldrick, sino por Dúo Ígneo. Y el maestro Figueroa, que siempre que uno va a tocar obras de él o que uno va a hacer algo de él, él le gusta como llamar a los intérpretes para conocerlos un poquito, de pronto darles recomendaciones, como conocer la gente que está tocando su obra, creo yo. Y cumplió esta semana 97 años. Eso, wow. Pero está como 97. si nada, está como si nada. Él nació en Colombia, obviamente, y estudió en Francia. Estudió una época en Francia. Incluso la historia es que él le tenía, yo no sé si todavía, le tenía mucho miedo a los aviones, entonces se fue en barco hasta Francia. Wow. En uno de esos, pues ya se imaginarán ustedes todo lo que se demora un viaje en barco Wow. hasta Europa. Hace más o menos unos 60, 70 años. Allá estudió con Vincent Dandy, pues como en esa escuela de compositores franceses, y estudió también en Colombia con el maestro Antonio María Valencia, que fue uno de los compositores más importantes colombianos, que estuvo primero en Bogotá y después se fue a Cali como a crear escuela. De hecho, en Cali hay una escuela de compositores muy importante gracias al maestro Valencia y gracias a otros compositores como Luis Carlos Figueroa, Álvaro Ramírez Sierra, el maestro Mario Gómez Viñes, también de quien hablamos la semana pasada, vive en Cali hace muchos años y también ha sido formador de músicos allá. Entonces hay una cantera grandísima de compositores bayunos que son muy interesantes y que vale la pena conocerlos. Yo, por cuestiones de la situación en que estamos, no pude traer un libro que me regalaron el año pasado, que estuve allá precisamente de jurado en el concierto en el concurso que hacen en honor al maestro Figueroa, un libro que hicieron las profesoras de la Universidad del Valle, Lucía Mora, la maestra Tello, Patricia Pérez, y de pronto se me olvidan algunas de las otras maestras que hicieron como una edición donde juntaron no es un catálogo, es me ayudas con la palabra, pues un libro con muchas obras de compositores caleños, pues como Ok. ¿No? Sí, se me va la A palabra mí también se me va. en este momento. Y es claro, por eso cuando uno la está pensando se le va.
Y hay obras muy, muy, muy interesantes ahí de compositores, tanto compositores como Mario Gómez Viñas y Luis Carlos Figueroa, que ya tienen mucha tradición, como compositores más nuevos que están pues como empezando a tener una producción muy interesante. La música de Figueroa es una música que es muy fácil de escuchar, a pesar de que es un compositor como de la segunda mitad del siglo XX, primera mitad del siglo XXI, pues ya estamos en el 2020 y el maestro sigue ahí a la carga, pues. Em, es música que es muy fácil de escuchar porque tiene esa influencia francesa que es muy clara y mucha influencia pentatónica, como de esas escalas que no Sí. resuelven y que son fáciles de oír, ¿sí? Además que tiene en algunas piezas, obviamente en los nocturnos que vamos a tocar hoy, mucha influencia de música colombiana. Les recomiendo muchísimo que escuchen, que está en YouTube, este sí lo tienen que buscar, voy a ver si pongo el link aquí abajo, el concierto para piano y orquesta. Hay varias grabaciones muy Buenísimo. buenas. Ujú. Hay una grabación el maestro Manuel Batarrita de Costa Rica que hizo con Ah, una esa no orquesta la allá en Costa Rica, conozco. que es una excelente producción, excelente pianista. Y hay una versión del maestro Figueroa tocando, que además Oh. es un excelente pianista y un excelente improvisador. Hace unos, ¿cuántos años? Hace como 4 o 5 años precisamente estuvo Ujú. el maestro Manuel acá tocando el concierto de Figueroa y el maestro Figueroa estuvo acá, eh, para escuchar obviamente la Claro. interpretación del concierto, y en una sesión que dio sobre su música, yo desafortunadamente no pude ir sino hasta el final porque tenía que dar clase, el maestro se sentó a sus 90 y pico de años a improvisar en el piano. Todavía lo sigue haciendo y sigue Wow. improvisando. No, Entonces es es una... música muy, muy, muy recomendada. Busquen que en YouTube hay bastantes cosas, en plataformas todavía no, desafortunadamente. Em, pero la idea es ahorita en el CD este que voy a sacar a final de año va a haber 4 piezas de él, incluidas estos 2 nocturnos. Entonces, para que estén pendientes. Si escuchan este video, si están viendo esta entrevista, más allá de final del 2020, seguramente van a encontrar el link del CD. Porque quién sabe cuándo lo van a escuchar, ¿cierto? No, bueno, Estamos grabando en octubre del 2020. del 2010, del 20. Hay una cosa que dice sobre la música del maestro que yo encontré fascinante en este nocturno y es como improvisador porque se siente cuando uno toca estos nocturnos. Debo aceptar que es la primera vez que toco la música del maestro, pero se nota una cierta libertad en cómo él se mueve por las armonías, por los diferentes colores, las texturas, cómo las cambia, los manejos dinámicos, cómo construye las frases. Todo con un orden impecable, pero a su vez muy libre, casi improvisado. Entonces tiene mucho sentido, claro, ya, para mí ya ahora que me dices todo esto, porque en el momento en el que uno empieza a estudiar la música de él, tiene que dar una cierta libertad, ¿cierto? En la mente de uno como intérprete, y a la vez un buen entendimiento de él cómo está poniendo toda esta improvisación junta en algo bien estructurado. Sé que suena medio contradictorio, o sea, cómo una improvisación puede ser estructurada, pero sí se puede. La improvisación va en la libertad en la que él usa para moverse dentro de esa estructura. Y eso me pareció completamente bellísimo, hermoso. Sí, además, pues yo no soy el gran improvisador. Como te decía la vez pasada, yo a veces hago improvisaciones en casa, todavía no me he atrevido a hacerlas en público, pero como por la información o por la formación que uno tiene de haber tocado música de tantos compositores, hay ciertas estructuras de frases, ciertas estructuras de Mm, organización que a pesar de que sea improvisada, están ahí. O sea, la improvisación no es simplemente uno como decir una palabra y decir otra y decir otra y decir otra, mm, sino que pues en este momento estamos improvisando, por ejemplo. Estamos exacto. hablando sobre un tema que conocemos, pero yo Mm, no sé exactamente sobre qué voy a hablar en 2 minutos. Estamos improvisando de una manera que tiene estructura,
Exacto, pero que también es aleatoria hasta cierto punto. exacto. Cuéntame, les cuento pues que Cristian se aprendió este nocturno en tiempo récord. Hace como una semana me dijo, yo me lo aprendo. Y me gustaría conocer como cuál fue tu experiencia exacta con el nocturno y si lo puedes tocar. Claro que sí. Bueno, antes de tocarlo, la experiencia es una experiencia bellísima, porque cuando uno ve la partitura, eh, son, es casi que leíble a primera vista, uno dice, bueno, no es muy complicado, pero cuando empiezas a analizarlo y estudiarlo te das cuenta que la manera en que él maneja los matices, la manera en que él escribió para la mano izquierda, que hay lugares que son muy incómodos, entonces claro, se ve en el papel muy bien, pero cuando te acercas y lo empiezas a tocar, uno como que, bueno, hay que practicar. Pero más allá de que sea difícil, fácil, más allá de esto, es, como te lo dije, se siente una libertad cuando uno lo toca. Aquí se ve, y me atrevo a poner esto pues se ve un hombre escribiendo aquí, un compositor libre, alguien que no tiene como dice en inglés, boundaries, que no tiene como unas cadenas, algo que lo esté atando, no. Hay una cierta libertad y es la manera en que el fraseo está escrito, en que las frases se desarrollan. Y fue un total deleite, de verdad, estudiar esta obra. Para todos aquellos que de pronto están un poco perdidos en estructura, forma musical, ¿qué es eso? Piensen, por ejemplo, en literatura, que una novela no va a ser lo mismo que un cuento, ¿ya? Y que una fábula no va a ser lo mismo que una narración. Hay unas ciertas estructuras y forma de manejar las ideas que hace que esos géneros literarios sean diferentes. Lo mismo en la música. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Hay una cierta manera de organizar las ideas que diferencia los géneros. Voy a tocar entonces para ustedes el primer nocturno del maestro Figueroa en la bemol mayor. Esta obra, según veo aquí, fue dedicada a Julieta Peña Nieto.
Ay, fue. ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bonito, Cristian, de verdad, felicitaciones. Ay, maestro, me disculpa por una que otra notica que se... No, pero la línea general se entendió muy bien, muy Muchas bonito. gracias, no, muchas Eh, gracias. Julieta Peña, de hecho, es la esposa del maestro, Mm, que cuando yo estaba haciendo la grabación de esto, yo le mandé al maestro los audios antes de grabarlos, como si tenían algunas correcciones, ujú. algunas cosas. Y como el maestro estaba ocupado con alguna cosa, Julieta, la esposa del maestro, me escribió un mensajito y me dijo, maestro, sí, mire, aquí en el compás yo no sé qué, ahí es tal cosa, en el compás yo no sé qué, ahí tal cosa. Y después me dice, yo no tengo la partitura aquí, entonces lo estoy haciendo de memoria. Un oído, ella tiene un oído impresionante, pero De pronto ya yo me pues estoy enervías aquí más. interrumpiendo un Ya me poquito de enerviaste confidencia. más. No, 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 pues uno con este tipo de música, pues si uno toca notas mal aprendidas con Beethoven a veces, uno Mm, intenta ser lo más apegado al texto posible, pero hay veces que uno se le va por distracción o por algo, y este tipo de repertorio que uno no ha escuchado antes, pues a veces se le van a uno cositas. Eh, Pero por ¿sabes eso, algo, por Andrés? eso es tan rico tener el contacto con los compositores, para que le digan a Sí. uno, no, momentico, es que ahí no era forte, sino mezzo forte. Oh, ¿Sabes algo, Andrés, dime. que me gustó mucho de estudiar esta obra? Y de hecho es una obra que, en lo personal, ¿cierto? Me encantaría mantener en mi repertorio. Es una obra que, dentro de su simpleza, ¿cierto? Dentro de su claridad tonal, cómo maneja los colores, hay una gran obra maestra. Eh, ya siendo mucho más técnicos y mucho más específicos, de pronto aquí los no muy conocedores me disculparán, eh, pero el manejo de las transiciones entre las secciones, entre la forma en sí del nocturno, cómo tiene un tema A, luego cómo lo desarrolla y se vuelve como un B desarrollo, una cosa, pero ese B desarrollo es todo basado en lo que presentó al principio y luego lo transforma, en fin, es una construcción tan bien hecha que recibe cualquier admiración, porque a lo que quiero llegar es que nunca se pierde la claridad de la obra, a pesar de lo que hay detrás de ella que es tan complejo. Me recuerda mucho la música de Mozart, por ejemplo, que es música tan simple, o sea, que alguna vez lo dijimos en un programa, son tres noticas, pero tóquelas bien, bien. Pero es una claridad, pero detrás de la construcción de la música de Mozart es todo un monumento, ¿ya? Entonces quería como rescatar eso de este nocturno, que aunque se oiga simple y tranquilo, la construcción detrás de él es la de un maestro. De verdad que es una obra que vale la pena mostrar más y tocar mucho más. Sí, afortunadamente se ha hecho una labor importante como de difusión de la obra del maestro Figueroa. Eh, Creo que es de los compositores colombianos más tocados en Colombia, por lo menos, Uh -huh. pero vale la pena que se conozca en otras partes, porque es música de verdad que no tiene nada que envidiarle a No. nadie de los compositores como de otras partes de Latinoamérica ni de Europa. Entonces vale la pena que a los pianistas que estén escuchando esto, que busquen la música de Figueroa. Tiene bastante además, tiene un par de Uh -huh. suites, tiene dos nocturnos, tiene varias cosas para piano solo y para música de cámara que son muy interesantes. Bueno, y yo voy a tocar entonces otro nocturno. Este es dedicado a René Buitrago de Bermúdez y es un poquito más sencillo que este, pues ya no maneja la mano izquierda del el que tú tocaste, que es una mano Uh -huh. izquierda arpegiada, Uh mucho -huh. más como en el estilo de Chopin, sino que es una mano izquierda como en acompañamientos de corchea, eh,
pero mucho más, a mí se me asemeja mucho más como al estilo francés, como el estilo de Fauré, como Ujú. esa música francesa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, una pieza cortica de 2 paginitas y ya, sin más preámbulo, entonces la voy a tocar. Maravilloso, maravilloso. Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda esa música. Qué bella, bravísimo, muy bueno. Genial, Es una es joyita, que es es una de esas belleza, es obras que así. es... Que eso es una, que eso fue lo que hablamos, que eso es una pieza de carácter, o sea, son obras... A ver, hay una cosa muy curiosa con este estilo del nocturno, y es que los nocturnos dentro de sí mismos tienen como diferentes nocturnos, hay como otros estilos de nocturno. El mismo Chopin lo muestra, donde tiene nocturnos de 3 paginitas, muy cortos, muy lindos, y tiene otros, como el que estaba tocando de do menor, que se desarrollan en una monstruosidad dramática hacia el final, que no tiene nada que ver comparado con los nocturnos, los 2 primeros nocturnos que él escribió. O sea, eso puede ser un tema, los nocturnos de Chopin puede ser un tema para un semestre completo de programas. Pero dentro de la misma, digamos, el catálogo de nocturnos, ¿ya? Cada uno, a pesar de ser nocturno, es tan diferente el uno del otro. Es tan distinto, tan distinto. Y yo creo que eso es lo rico del nocturno, que no estás enfrascado en saber que todo va a sonar igual. Que eso de pronto es algo que diferencia mucho los nocturnos de Field con los de Chopin. Los de Field son todos muy lindos, eh, pero todos muy dentro del mismo color y Ujú. estilo. Ya Chopin entonces simplemente va un paso adelante y dice, bueno, pero es que podemos tener un poco más de contraste temático, podemos tener un poco más de contraste de textura, armónico, en fin. Y eso es lo que estamos viendo entonces con estos 2 nocturnos del maestro Figueroa, ya como 2 piezas que son los 2 nocturnos, son los dos tan diferentes. Ujú. Ya son los dos, uno es un poco más dramático y desarrolla un poco más el tema, y el otro es un confitico así pequeñito, pero que dice lo que tiene que decir. Ya es una maravilla. Pero bueno, íbamos a tocar entonces otros 2 nocturnos. Entonces te cedo ahí, Andrés, el que nos íbamos a mostrar. Bueno, sí, pues queríamos, ya que estamos hablando de nocturnos, también hablar un poquito de la música nocturna a la cual hiciste referencia al principio del Ujú. programa. Y es como cierto estilo que yo creo que Bartók tal vez fue como el mayor representante. Bartók tiene Ujú. varias cositas por ahí, pero así que llame mucho la atención de piezas recomendadas. El segundo movimiento del tercer concierto para piano tiene música Uf. nocturna, que es además una sección muy bonita. Ese movimiento es de lo más hermoso que hay de la literatura, em, de lo más difícil de memorizar también.
Pero tiene una parte, el piano está tocando un coral muy tranquilo, muy bonito, y cuando entra la orquesta entra con ese tipo de música nocturna de él que hace referencia mucho como a estar en el bosque en la noche, ¿cierto? Exacto. Donde se escucha la ranita y se escucha por allá el grillito, y entonces y el Grillo. búho por allá, y ese tipo de cosas. Que lo hace también hay una suite que a mí me encanta y que he tocado mucho que se llama la Out of Doors, y uno de los movimientos es música nocturna precisamente, y ahí hace algunas cosas, pues, como ese tipo de cosas donde muestra otra vez como los animalitos que van saliendo por la noche. Ujú. Entonces no es una cosa muy distinta al nocturno de Chopin, porque ya es tal vez más literal. O sea, ya no es como Ujú. las emociones que evocan la Sí. noche y el romance y como es la época donde se da toda esa parte de la serenata y como todo esto, sino estar uno en la noche hasta asustado, pues porque uno está en el bosque en mitad de la noche como con ese Bueno, tipo de cosas. Pero quería traer a colación, ya que estamos como hablando también, hablando de repertorio general, pero intentando mostrar un poquitico de repertorio nuevo, de un estudio de un colega y uno de mis mejores amigos que se llama Marco Aluno. Marco es un compositor italiano que lleva aquí en Medellín desde el 2008, o sea, ya cumplió 12 años de estar acá. Eh, Nosotros fuimos compañeros en Eastman cuando estábamos haciendo el doctorado. Pues él estaba terminando obviamente en composición y yo en piano. Y nos conocimos porque él le estaba ayudando a la señora que hacía el alquiler en el edificio yo fui a pagar el alquiler y él estaba ahí, entonces empezamos a hablar y entonces resulta que hablaba español. Y de ahí se forjó una amistad pues, que él es aquí vecino, vive como a 3 cuadras, pues, y hablamos todas las semanas. Pero entonces yo le insistí mucho cuando llegamos a Colombia, porque él está aquí, como les dije, desde hace mucho tiempo, que escribiera algo para piano. Y escribió una serie de estudios que publicó el año pasado con EAFIT y que yo grabé en otro CD que está ahí. Hago también el plug. Este sí, es Tendencias e Influencias, que lo encuentran ahí sí en Spotify o en Deezer o lo que sea, por Andrés Gómez Bravo. Y el último estudio que hice, porque él ya tenía varios estudios muy difíciles, muy bonitos, pero muy difíciles de tocar, yo le dije, pero Marco, ¿por qué no escribís algo como nocturno? Música así como fácil de tocar, que sea algo así bien bonito. Me dijo, me diste la idea. Y preciso, compuso un nocturno, pero en el estilo de Bartók. listo. Entonces, Vamos a ver. este estudio es muy interesante porque el estudio se llama Stretching y es un homenaje a Bartók. Y stretching es como estiramiento. Entonces Estira. está escrito con una acumulación de notas donde se van cambiando como dedos que están tocando el acorde. Entonces es tal vez el menos difícil de los estudios de él, porque se puede leer, lo puedes montar tú en 3 días, pero siempre tiene como cositas de digitaciones que tienen que estar específicamente las que indica él, ¿sí? Las digitaciones de Marco, en general, solamente una cosa que sí me tocó cambiar todas las digitaciones porque no estaba de acuerdo como con la distribución, pero en general son digitaciones que son supremamente pianísticas. Él se graduó de piano cuando estudiaba en Italia, pues se graduó creo que fue con tercera sonata de Scriabin, pues tocaba bien, pero de esos músicos que prefirió dedicarse como a otras cosas que a quedarse, él no tiene la paciencia de quedarse estudiando 4 horas piano. Para eso se Siendo 4 horas necesita, poquito. Siendo 4 horas sí. poquito. Entonces se dedicó a componer y las obras de él son muy interesantes. Es música, esa sí es un poquito compleja de escuchar para los no conocedores, pero es muy interesante, difícil de tocar, pero siempre muy, muy, muy bien escrita. Entonces voy a tocar el stretching, dura 1 minutico y medio.
qué, qué colores, o sea, es... No, a pesar de ser tan contrastante con la música de Figueroa Chopin que hemos hablado, la idea del nocturno existe, o sea, qué obra tan magnífica. Y bueno, yo también como compositor a veces también me pego mucho de la manera en que construye un compositor su música. Y me gustó mucho él como el stretching del que hablabas, cómo lo desarrolla luego al final en estas pequeñas como movimientos más rápidos, pero la idea principal. Lo mismo, todo un desarrollo temático increíble, manteniendo, a pesar de ser un lenguaje diferente, la idea del nocturno. O sea, aún si se siente la noche reflejada, la obra maravillosa, me parece genial. ¿Cómo te sentiste vos estudiándola cuando la tocaste, cuando la grabaste? ¿Cuál fue tu experiencia? Sí, pues habiendo tocado pues las dos piezas que mencioné, las había tocado los dos Bartók, obviamente la referencia está ahí, pues como conocer esto. Utiliza algunas técnicas como el piano, el pedal de la mitad, no sé si se alcanza a notar, pues que hay un pedazo donde queda solamente estas notas, eh, este de aquí, que se toma con el pedal de la mitad para poder tocar lo otro y poder cambiar. Em, pero sí, pues fue rico, este sí es una cosa un poquito más prosaica, pero fue rico estudiar porque de verdad que era mucho más fácil que los otros. Los otros Yo me- escuché los otros. Yo son, escuché los otros. son muy bonitos y de verdad que muy recomendados para los pianistas serios que quieren conocer repertorio y que quieren mejorar la técnica y que quieren hacer algo distinto y que quieren hacer algo nuevo. Recomendadísimos los otros estudios. Son buenos. Este tal vez, no es que este sea para pianistas menos serios, porque requiere Los colores, es un diferente la textura, conocimiento, sí, sí. un control. O sea, esto es difícil en otras cosas, pero esta dificultad para mí es más fácil. O sea, el control de colores es un poquito más como Claro, mi especialidad que tocar muy rápido, tocar muchas noticas, pues que también lo hago, pero me toca trabajar mucho más, ¿cierto? claro, claro que entiendo. Entonces, Bueno, bueno, ahora no, tú ibas a tocar también otra cosa. bueno, sí, de hecho, habíamos como planeado como hacer un nocturno mío, de que yo tengo una serie, de hecho, con lo que cuando ven el programa por el canal mío de YouTube, se dan cuenta que hay una entradita de un solo de piano, que es como lo que abre el programa, y ese es uno de los nocturnos que yo he escrito para piano. Es un poco ya más, digamos que influenciado por el bambuco colombiano. Eh, entonces, pero no preparé nada de eso para hoy, me enfoqué en esto, un poco de Chopin, y prefiero entonces improvisar algo. Entonces voy a improvisar algo ya que estamos en este ambiente del nocturno, y aunque bueno, aquí apenas son pues como, todavía veo el sol aquí en Estados Unidos, no tiene nada que ver con la noche, este momento en que estamos grabando el programa, la idea de lo que se habló pienso que es una buena manera para mostrar de manera improvisada lo que para mí como compositor y pianista entiendo por nocturno. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo sale.
Ay, Bravo. ay, fue. Bravo, muy bien, muy interesante. Pues construiste todo a partir de esa ideita, ¿no? Tarín, parín. Exacto. Sí, Y a partir de muy ahí todo bien. ya lo empecé a improvisar todo y quise cambiar algo, que notaste que la mano derecha nunca tocó el tema. Siempre fue No. la izquierda. Siempre Sí, fue la sí, sí. izquierda la que hizo todo. Porque la idea que hemos mencionado antes, el nocturno siempre siendo la mano derecha del pianista cantando estas bellas líneas, llamémoslo coloquialmente, belinianas, Ujú. ya, sobre una mano izquierda de arpegios o de acordes, eh, es una idea que no define o determina qué es un nocturno. ¿Ya? Ujú. Hay mucha música de Chopin, por ejemplo, algunos de los preludios. Lamentablemente en este momento no tengo en la cabeza, creo que es el de Si menor, Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿ya? Donde la melodía, el tema está todo en la mano izquierda y tiene un carácter de nocturno muy lindo porque es así también taciturno, tranquilo, melancólico. Sí, Entonces no el es una estudio de regla. Chopin, Claro, el Opus 25. del opus 25. Exacto. Eso es un Entonces, nocturno también. eso es un nocturno, entonces no es una regla para construir el nocturno. Entonces, claro, cuando empiezo a improvisar esta obra, entonces, bueno, es jugar con esos matices y con las posibilidades que da. Entonces, por ejemplo, el registro bajo del piano como voz, como una línea melódica, un barítono o un bajo, por ejemplo. Ujú. Entonces, jugar con eso. Y es bastante divertido improvisar ese tipo de cosas porque, pues bueno, tiene una de la influencia de todo esto Sí. y de esta manera improvisar es muy rico. Entonces, bueno, ahí salió eso. Ahí tengo que ahorita mirar la grabación y transcribirlo. Ya escribiste el otro nocturno. Muy bien, Es, no, muy rico. Pues, pero sabes que hay una cosa que yo no sé. Pues yo tengo amigos compositores pues que uno habla con ellos pues sobre como la metodología de composición y todo eso. Y hay unos que dicen, si uno no es capaz de improvisar, no es capaz de componer. Otros que dicen, a mí simplemente me va fluyendo y yo voy apuntando en el computador como me va saliendo. Otros que me dicen, si yo no tengo papel y lápiz, no, y no se puede de otra manera. mira, hay una Y cosa, es Andrés. como yo compongo es y nadie más puede componer de otra manera distinta. Claro, conozco otros, Marco es uno que dice, por ejemplo, pues a mí me funciona así, si a otros les funciona de otra manera, fenomenal. Y Sí, él va, yo no sé, él como que va llenando y se le van ocurriendo cositas y entonces va, pero todo muy, o sea, los patrones son muy claros, pero hay una libertad también muy grande. Y él no, que yo sepa, no improvisa, hasta donde yo sé, no improvisa. pero sabes una cosa muy interesante hablando de esto de composición y cómo lo encaminamos a esta idea del nocturno. Como hablamos alguna vez de la parte de técnica de piano, ya que hay tantas, que por ejemplo vos y yo Andrés tenemos maneras diferentes de aplicar la técnica, Ujú. ya tenemos técnicas totalmente distintas. Aún así comprendemos cada uno que está haciendo, lo respetamos, hasta compartimos ideas, por ejemplo esa idea que viste en uno de tus videos, que por favor para que los vean, otra cuña, sobre cómo tocar sobre la pelota, eso me pareció una idea genial. Eh, como compositor es lo mismo, yo creo que se puede experimentar y jugar con diferentes cosas, que improvises o no, yo no soy una autoridad para decir tenés que improvisar. No sé, no sé. A mí me funciona improvisar, a mí me funciona en un computador, me funciona con papel y lápiz, me funciona de cualquier manera. Ya. Entonces, cada compositor tiene su manera. Yo creo que en este mundo de la música tenemos que tener una cierta, como lo dijimos en el primer programa, mente abierta. Y el nocturno, para poder como conectarlo con esta idea de la libertad de la composición, yo creo que el nocturno es eso. El nocturno es una manera libre de expresar qué es la noche. Llámese en el tiempo de Mozart, que era para fiestas o qué sé yo, o para las serenatas, que todo era para bueno, un evento muy específico. Luego se convierte en este evento más romántico del romanticismo, con Chopin, con Field. Luego llega esta idea de Bartok, que es más descriptiva de la noche. Luego yo a lo que yo improvisé, luego lo que hizo el maestro Figueroa. Eso simplemente muestra que el nocturno no funciona y esto es muy personal, no puede funcionar bajo la mente de una persona que piense que la música solo funciona de una cierta manera.
porque el nocturno en sí es muy libre. Entonces la mente que se acerque a él tiene que ser libre, claro, respetando digamos que una manera de tocarlo. El romanticismo tiene una cierta manera de tocar el piano que es diferente al siglo XX, obvio. Pero me refiero en cuanto a cómo expresar el color, ¿cierto? Cómo cantar. Tiene que haber una libertad. Y esa libertad tiene que existir en la música y en cualquier género, respetando, como lo dije, ciertas normas, pero sin que esas normas se vuelvan una cárcel para la interpretación, en este caso del nocturno. No tengo nada que agregar, Cristian. Perfecto. Además que ya tenemos que ir terminando para que Sí, la gente claro pueda que hacer otras cosas. Muchísimas gracias, Cristian, otra vez por a vos, hacer Andrés. estos programas conmigo. Los invito a todos a que vayan al canal de Cristian, se suscriban, escuchen las composiciones. Las obras que tiene ahí son muy interesantes, son corticas, entonces no les va a tomar mucho tiempo. Toda música original de él. Y pues para que además si les interesa se pongan en contacto con él para conseguir las partituras que las está dando. Entonces, para los profesores y para los pianistas que quieran conocer un poco más de repertorio, los invito a que vayan a visitar su Muchas sitio. gracias. Muchas gracias. No, y lo mismo por vos, Andrés, también. Cuando pensé en esta idea, vos sabes que el primero que llamé fue a vos, todavía me acuerdo, eso fue como en mayo, algo así. Te dije, bueno, tengo esta idea, he visto tus programas, lo que has hecho, y de nuevo, siempre hacemos las cuñas, porque es de verdad, hablando de manera muy seria, los videos que Andrés está haciendo sobre técnica de piano, cómo tocar, como lo que él ha aprendido en su carrera, vale la pena que vayan al canal de él, los miren. Y no solo esto, no solo los programas de piano, las entrevistas, que hasta ahora lleva dos, con un gran improvisador y su maestra de piano. O sea, de verdad que es un material que sirve bastante, no solamente para ese enriquecimiento cultural, sino para algunos de los músicos aplicar en su manera de interpretar. Y no solo el piano, es cualquier instrumento, porque cuando hablamos entre músicos es de cómo entender la música, los colores. Y por eso este programa, aunque claro, está basado en la música para piano, es dirigida a todos aquellos que quieren hacer música. Y así no la quieran hacer, que la quieren disfrutar. Sí, sí, sí. Esto es para todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento. Esperen nuestro próximo programa que será en 3 semanas, y si no han escuchado los otros, los invito a que vayan a oír los otros 2 programas. Bueno, por mi lado me despido, que estén muy bien. André, que estén bien, chao. Muchas gracias, que estén bien, Dios los bendiga. Chao.